Vamos a conversar con el doctor Cuauhtémoc Sánchez Rodríguez, él es jefe de medicina hiperbárica del Hospital Orán. Doctor, ¿cómo te va? Bienvenido, buena tarde. Hola, muy buenas tardes otra vez, con el gusto de estar aquí con tu audiencia. Igualmente, doctor, hablábamos de los beneficios del uso de la cámara hiperbárica. ¿Qué te parece si empezamos por explicar un poco en qué nos puede ayudar en la recuperación de la salud una cámara hiperbárica? La cámara por qué, hiperbárica es una terapia que ayuda a complementar el tratamiento médico quirúrgico tradicional, porque nuestro cuerpo depende de oxígeno, no nomás para respirar, sino toda la parte celular, los mecanismos celulares, la comunicación celular, el proceso inflamatorio requiere de oxígeno, y cuando te falta oxígeno, entonces empieza a tener problemas por hipoxia y luego por una lesión más complicada que le llamamos de lesión de isquemia reperfusión. Pero lo que hacemos es regresarle el sustrato principal al cuerpo a través de usar la cámara con presión y oxígeno, y eso le permite al cuerpo recuperar su tensión de oxígeno y él hace el resto. ¿En qué padecimientos decíamos? Por ejemplo, cuando es la descompresión, que viene un pescador que se sumergió a profundidades donde ya el oxígeno le pide más y viene a punto de muerte, ¿no? Sí, tenemos varios casos y muchos casos de estos en Yucatán. Nosotros trabajamos en dos grandes grupos de lesiones: las agudas, como es el caso de enfermedad por descompresión, el infarto, el infarto cerebral, trauma, quemados, infecciones severas agudas, incluyendo la del COVID, por ejemplo. Y en lesiones crónicas, como es el pie diabético, lesión por radiación o úlceras venosas. En las agudas muy tempranas lo que hacemos es resolver el problema de la inflamación, y en las crónicas restablecemos la tensión de oxígeno, la revascularización de ese tejido para que recupere esos mecanismos que perdió por largo tiempo por la diabetes o por la radiación o algún tratamiento crónico degenerativo. ¿Tú sientes que debería ser canasta básica? Sí, claro. Si nosotros tenemos una cámara enorme parada todavía, y no fue por la cámara, sino por el edificio, ¿no? Y desgraciadamente cuando en este sexenio se iba a restablecer, pues llegó COVID y eso deshizo todo, ¿no? ¿Cuesta mucho armar un equipo de estos? Sí, Dependiendo no. del número de plazas, no Sí, sé. no, porque la cámara no es cámara nada más. Este es un centro de trauma que tiene 32 terapias intensivas. Entonces es un centro para atender las condiciones que más afectan a la población, que no están cubiertas actualmente en Yucatán. Trauma, que ha crecido y ha crecido nuestra cantidad de gente con problemas físicos o trauma craneoencefálico y medular por los accidentes de moto. Los quemados, que tenemos muchísimos quemados en Yucatán, y el infarto cerebral, que no tenemos un centro de atención para esto, y el infarto cardíaco. Esos con las heridas es lo que está vistiendo esa unidad, y tiene a la cámara en el centro, y los accidentes de buceo, por ejemplo, en la unidad del Orán, son el 7% de todo lo que vemos, lo demás es del hospital. ¿Te gustaría que el Orán se quedara como hospital de trauma, por ejemplo? Sí, yo creo que ese es el punto medular, y a mí me encantaría, porque además tienes el centro de trauma, tienes un hospital de trauma que no tenemos, que lo está cubriendo ahorita la Cruz Roja, y ya tienes un edificio de 4 pisos con quirófanos, con un centro de trauma que es mucho más rápido. Que no hay en todo el sur-sureste, ¿no? No hay en el país un centro de trauma. En todo y el esto país. Sí, de hecho, y además en su momento lo vino a revisar el director del centro de trauma de Adam Cowley, que es el más importante del mundo, es donde yo estudié, de donde yo salí, y finalmente decía, pues esto para el tamaño de ciudad está muy bien hecho. Incluso logísticamente, digo, porque además hay un poco más de oportunidad de entrar al Hospital Orán, siendo que este se cambia a la periferia para atender diríamos, a las poblaciones vecinas. Y si tú ves al Orán, de jueves a domingo es trauma. Todo es trauma. Jueves a domingo, trauma. Sí, es trauma. Entre lunes y martes y miércoles damos de alta a los que podemos, y entonces ya se van, pero el jueves regresa al trauma, y es el 80% de lo que ingresa. ¿Y en cada puerto una cámara o al menos puntos de concentración? Yo creo que va a haber
vas a ver el problema que va a generarse esto porque no es nada más la cámara, tú necesitas un equipo para poder atender al buzo antes de entrar a la cámara, y además necesitamos que se vista esa cámara con todo lo que necesita, ¿no? La cámara es como si llegara un avión y todavía te falta todo lo demás. Todo lo demás. ¿Te parece si seguimos conversando en futuras emisiones sobre el tema? Muchísimo gusto, ya sabes, a tu disposición. Es el doctor Cuauhtémoc Sánchez Rodríguez, jefe de Medicina Hiperbárica del Hospital Orán.